Continuamos con Jacob. Lo vamos ahora a encontrar en Harán, con su tío. Recordemos que después de la mentira que hizo con su padre y con su hermano, pues tuvo que huir. Lo dejamos huyendo. De hecho, sus padres le pidieron que buscara mujer en Harán. ¿Se acuerdan, no? Buscara mujer en Harán, allí de la familia del hermano de su madre, el hermano de Rebeca. Bueno, vamos al capítulo 28, Génesis capítulo 28, y los versículos, y vamos a leer de los versículos 10 al 15. Salió pues Jacob de Berseba para dirigirse a Harán. Llegó a un lugar donde se dispuso a pasar la noche, pues el sol se ponía ya, y tomando una de las piedras que en el lugar había, la puso de cabecera y se acostó. Tuvo un sueño, veía una escala apoyándose en la tierra y bajaban los ángeles de Dios. Junto a él estaba Yahvé, que le dijo: Yo soy Yahvé, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra sobre la cual estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será esta como el polvo de la tierra y te ensancharás a occidente y a oriente, a norte y a mediodía, y en ti y en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Yo estoy contigo y te bendeciré a donde quiera que vayas, y volveré a traerte a esta tierra, y no te abandonaré hasta cumplir lo que te digo. Bueno, no sé si se dan cuenta que este texto que acabamos de leer realmente parece chocante, teniendo en cuenta la situación de Jacob. Jacob acababa de hacer pues un pecado gordo, diríamos nosotros, un pecado serio. Había engañado descaradamente a su padre y también a su hermano, pero posiblemente no le acabó de tomar el peso. Pero de hecho lo que hizo fue muy malo, estaba muy mal. Nosotros a veces con nuestro criterio nos imaginamos a Dios un tanto a imagen nuestra y podíamos pensar fácilmente, Dios tenía que estar enfadado con Jacob después de lo que había hecho. Y aquí nos encontramos que no, que Dios no estaba enfadado con Jacob. ¿Es que Dios aprueba el pecado de Jacob? No. Es que Dios ama a Jacob como nos ama a todos. Y Jacob en este momento necesitaba el consuelo, necesitaba fortaleza. Podemos imaginarnos la situación psicológica en la que debía encontrarse Jacob. En esa actitud de huida, sin llevar nada, sin saber lo que le espera y sin tener conocimiento de su tío. No sabemos qué le había dicho su madre respecto de su tío Labán. Fijemos la diferencia, el contraste, cuando fue Eliezer quien iba a buscar esposa para Isaac, iba con 10 camellos cargado de regalos. Jacob va sin nada. Por lo tanto, podemos pensar que Jacob tenía que sentirse con la moral muy baja, digamos, sintiéndose muy débil y muy necesitado. Aquí tenemos, por lo tanto, Jacob en esta situación, que ha llegado después de un día de caminata a un lugar donde todavía en la tierra de Canaán, donde se le hace la noche y se dispone a dormir. Según por lo que nos dice de la ciudad cerca de la que estaba, pues estaba a unos 17 kilómetros aproximadamente al norte de Jerusalén. Por lo tanto, allí coge una piedra, una almohada un poco dura, ¿no? Coge una piedra, se la pone de almohada y pasa la noche. Y fijémonos que allí tiene esa experiencia extraordinaria de la presencia de Dios. Dios estaba a su lado, nos dice el texto, y ve como una escalera que sube desde el sitio donde estaba él hasta el cielo,
y que subían y bajaban ángeles. Yo no sé si se acuerdan, hay un texto en el Nuevo Testamento, concretamente en San Juan, en el que hay una alusión a esto. No sé si se acuerdan. Quizá lo podíamos leer. Es en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, el versículo 51. Cuando, ¿se acuerdan? Felipe llama a Natanael. Natanael le dice, de Nazaret puede salir algo bueno, y le dice, ven y verás. Y entonces Jesús se dirige a Natanael. Y Natanael acaba diciendo al Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. Y leamos la respuesta de Jesús, el versículo 51. Y añadió, en verdad os digo que veréis abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Por tanto, como se fijan, es una alusión clarísima a este texto de Génesis. Jacob ve que aquel es un lugar, un lugar realmente donde está Dios. Allí está Dios junto a él. Jesús le dice a Natanael y a los otros que estaban con él, veréis los ángeles subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Luego, ¿qué nos está diciendo? Que el Hijo del Hombre es Dios. Es decir, veréis la presencia de Dios entre vosotros, ¿no? Bien, ¿y qué es lo que le dice Dios a Jacob? Fijémonos que es muy interesante. Jacob, repito, va desanimado, va en su pobreza humana. Y Dios le dice, primero se presenta, podríamos decir, se presenta a Dios. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac. Es decir, es el Dios al que adoró, en el que creyó Abraham, en el que creyó Isaac, y que sin duda alguna también cree, se supone, Jacob. Si la fe de Jacob era mediana, pues se afianza. Es decir, se identifica a Dios. Y entonces fijémonos que le hace las mismas promesas que le había hecho Abraham y que le había hecho Isaac. Hacerle padre de un gran pueblo, darle en posesión la tierra donde estaba, la tierra de Canaán, que en su descendencia se bendecirían todas las naciones de la tierra, o sea, que el Mesías sería un descendiente suyo. Y fijémonos en el versículo 15, yo estoy contigo, te bendeciré a donde quiera que vayas. Es decir, Dios no es un Dios del lugar, no, Dios es Dios de todo el mundo. Por tanto, donde quiera que vayas, yo te bendeciré y te traeré a la tierra. No te abandonaré hasta cumplir todo esto que Dios le está diciendo. Podemos imaginarnos la fortaleza que todo esto tuvo que significar para Jacob. Dios estaba con él. Dios le promete que volverá a su tierra, que volverá nuevamente a la tierra de Canaán y que efectivamente cumplirá en él las promesas, en él es su descendencia, las promesas que ya había hecho Abraham y que ya había hecho Isaac. Sin duda alguna, esto para Jacob fue un impulso para afrontar las dificultades que ciertamente se va a encontrar junto a su tío. Y Dios sabía que Jacob necesitaba esa fortaleza. Sabía las dificultades con las que se iba a encontrar y que necesitaba tener conciencia de esa ayuda divina. Pero fijémonos que San Pablo nos había dicho, que ya lo he repetido muchas veces, todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. También nosotros a veces, Dios nos consuela, Dios nos hace sentir su presencia. ¿Y por qué nos hace sentir su presencia y, digámoslo así, nos da esos momentos de consolación? ¿Porque somos muy buenas? ¿Porque somos muy buenos? ¿Porque nos lo merecemos? No, aquí lo vemos en Jacob. En el fondo, Dios nos quiere fortalecer para soportar las situaciones de la vida y, por lo tanto, para poder afrontar con fortaleza, con confianza, lo que nos viene. Y yo creo que esto es una lección muy importante que no debiéramos olvidar.
Dios está con nosotros y Dios nos ayuda, aunque no lo merezcamos. ¿Por qué? Porque nos ama. Y eso no lo debiéramos olvidar jamás. Y en los momentos difíciles, más está con nosotros. Aunque no nos lo merecemos, como Jacob no se lo merecía. Es gratuito. Los dones de Dios son gratuitos. Pero vamos a seguir leyendo. Estamos en Génesis capítulo 28, versículos del 16 al 22. Despertó Jacob de su sueño y se dijo: ciertamente está Yahvé en este lugar y yo no lo sabía. Y atemorizado añadió: qué terrible es este lugar, no es sino la casa de Dios y la puerta de los cielos. Levantóse Jacob bien de mañana y tomando la piedra que había tenido por cabecera la alzó como memoria y vertió óleo sobre ella. Llamó a ese lugar Betel, aunque la ciudad se llamó primero Luz. E hizo Jacob voto diciendo: si Yahvé está conmigo y me protege en mi viaje, y me da pan que comer y vestidos que vestir, y retorno en paz a la casa de mi padre, Yahvé será mi Dios. Esta piedra que he alzado como memoria será casa de Dios, y de todo cuanto a mí me dieres, te daré el diezmo. Fijémonos la reacción de Jacob. Reconoce que realmente Dios está con él. Esto lo considera aquel lugar donde él ha pasado la noche, casa de Dios. Y por esto le llama Betel. Antes se llamaba Luz. Y él le cambia el nombre precisamente por esa experiencia que él ha tenido. Pero lo que es interesante, si se fijan, es la respuesta de gratitud de Jacob. Y es otra lección que tenemos que aprender. Somos muy dados a pedir. ¿Sabemos también agradecer? Y fijémonos que la respuesta de gratitud de Jacob no es una respuesta de simples palabras. Sí, hay un estado de admiración, de gratitud en sus palabras, pero hay un compromiso de vida como gratitud a esas palabras, a ese hecho de esa presencia de Dios y de esa promesa de Dios de protegerle especialmente. Fijémonos qué le dice. Solamente lo que, si nos fijamos, lo que Jacob pide a Dios es muy poco. Vestido para vestir, comida para poder comer y poder volver en paz a su casa, poder volver en paz a casa de sus padres. No pide más, pero promete que si realmente Dios le da esto, comida, vestido y volver en paz, él promete que Yahvé será su Dios. Fijémonos lo que esto implica. Implica que realmente él, durante toda su vida, va a adorar a Dios. Dios va a ser el valor primero de su vida. Yahvé será mi Dios. Y no solamente esto, de todo lo que me des, por lo tanto de una manera constante a lo largo de toda su vida, le dará el diezmo. Le dará la 10ª parte de los bienes que Dios le dé. Es decir, es una respuesta de auténtica gratitud a Dios. Pero repito, una gratitud de vida, no simplemente de palabras. Traducido en vida. Yahvé será mi Dios y daré el diezmo de todo lo que Dios le dé. Y ahora vamos al capítulo 29. Tenemos la llegada de Jacob a Harán, a casa de su tío. Recordemos que él no conoce a su tío, que él no conoce el país de Harán. La facilidad de movilidad que tenemos ahora ciertamente no existía. Por lo tanto, las distancias parecían más grandes. Ahora no existen distancias, entonces sí. Bien, pues vamos a ver los versículos del capítulo 29, versículos 1 al 3. Volvió a emprender Jacob la marcha y llegó a la tierra de los hijos de Oriente. Vio en el campo un pozo, junto al cual descansaban 3 rebaños,
pues era el pozo en que se abrevaban los ganados. Reuníanse allí, se quitaban una gran piedra que lo tapaba y se daba de beber al ganado, volviendo a poner en su lugar la piedra que cubría la boca del pozo. O sea, fijémonos que llega a un lugar ya en Harán, y si se acuerdan, también Eliezer, cuando iba a buscar esposa para Isaac, también llegó junto a un pozo. Pero es distinto de este, no sé si se dan cuenta. Aquel pozo donde llegó Eliezer era un pozo donde las mujeres iban a buscar el agua para el uso doméstico. Aquí es un pozo que está tapado por una gran piedra y que sirve para abrevar a los ganados, para dar de beber a los ganados. Y se ve que era una piedra muy grande la que cubría aquel pozo, y por lo tanto esperaban reunirse más rebaños y entre todos correr la piedra. Ya había 3 rebaños esperando que se reunieran los demás para correr la piedra y de esta manera dar de beber a los animales. Sigamos los versículos del 4 al 14. Jacob preguntó a los pastores: ¿De dónde sois, hermanos? De Harrán somos, le respondieron ellos. ¿Conocéis a Labán, hijo de Nahor? Le conocemos, contestaron. ¿Y está bien?, siguió preguntando Jacob. Sí, bien está. Mirad, ahí viene Raquel, su hija, con su rebaño. Él les dijo: todavía es muy de día, no es tiempo de recoger el ganado. ¿Por qué no abreváis los rebaños y los volvéis a que pasten? Ellos le respondieron: no podemos hacerlo hasta que se reúnan todos los rebaños y se quite la piedra de la boca del pozo, entonces damos de beber al ganado. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre, pues ella era pastora. Y cuando vio Jacob a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y el rebaño de Labán, se acercó, removió la piedra de sobre la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Besó Jacob a Raquel y alzó la voz llorando. Dio a saber a Raquel que era hermano de su padre e hijo de Rebeca, y ella corrió a contárselo a su padre. En cuanto oyó Labán lo que de Jacob, hijo de su hermana, le decía, corrió a su encuentro, le abrazó, le besó y le llevó a su casa. Contó Jacob a Labán lo que ocurría, y éste le dijo: sí, eres hueso mío y carne mía. Y moró Jacob con Labán un mes entero. Pasado le dijo Labán: ¿acaso porque eres hermano mío vas a servirme de balde? Dime cuál va a ser tu salario. O sea, aquí vemos que Jacob se informa primero de dónde son. Jacob, como digo, no conocía todo aquello. Sí conocen a Labán. Fíjense que es hijo de Nahor, es decir, nieto de Nahor. Nahor, el hermano de Abraham. Y ellos, pues sí, conocen. Y le dicen: mira, ahí viene Raquel. Lo cual indica que Labán no tenía hijos. La pastora era Raquel. O si tenía hijos, eran muy pequeños. Porque después sí se hablará de hijos que seguramente o nacieron después o eran muy pequeños y crecieron. El hecho es que se dan a conocer, y fíjense que nos dice que los pastores, si no movieron la piedra, es porque esperaban que se reunieran todos. Y Jacob, él solo, corre la piedra y abreva al ganado que traía Raquel. No sabemos si por la emoción tuvo aquella fuerza para mover la piedra, o quizás usó palos, porque no olvidemos que una de las características de Jacob es su astucia. Quizás hay quienes piensan que quizás puso palos, empujó, y de esta manera hicieron de rueda y pudo mover la piedra. El hecho es que efectivamente mueve la piedra, da de beber al ganado de Raquel y se da a conocer. La reacción normal es que Raquel corre a su casa a decirle a su padre, y se dan a conocer sobrino y tío, ¿no? Jacob, hijo de la hermana de Labán, y le cuenta lo que le pasa. Es decir, le cuenta pues que no puede volver a casa, que tiene que esperar a que su madre le llame. Y Labán, hasta ahora, como ven, se porta muy bien, lo acoge perfectamente bien, y Jacob está durante un mes
trabajando, cuidando el rebaño, sin duda alguna sería el trabajo que hacía durante un mes. Pasado este mes, pues cuando Rebeca no lo mandaba a llamar, la reacción de Labán: ¿acaso porque eres hermano vas a servirme gratis? Fíjense, aquí tenemos una vez más a quienes se llamaban hermanos. Ciertamente Labán no era hermano en el sentido que nosotros entendemos de Jacob, era el tío de Jacob. Pero en el lenguaje bíblico, tíos y sobrinos o primos se llamaban hermanos. Esto lo digo porque, saben, en el Evangelio se habla de los hermanos de Jesús, eran parientes, como lo es en este caso Jacob y Labán. Bien, y entonces, pues Labán quiere acordar un sueldo para que Jacob pueda seguir en casa y no lo haga de balde, realmente pues ganándose un dinero, pues diríamos hoy. Pero Jacob se ha enamorado de Raquel y además el encargo de sus padres es que buscara esposa. Por lo tanto, como que no tiene para pagar la dote, pues veamos lo que acuerda. Vamos a leer los versículos del 16, podemos seguir leyendo, ya os diré hasta dónde. Tenía Labán 2 hijas, una la mayor de nombre Lía, otra la menor de nombre Raquel. Lía era tierna de ojos, pero Raquel era muy esbelta y hermosa. Amaba Jacob a Raquel y dijo a Labán: «Te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor». Y contestó Labán: «Mejor es que te la dé a ti que dársela a un extraño, quédate conmigo». Y sirvió Jacob por Raquel 7 años, que le parecieron solo unos días por el amor que le tenía. Jacob dijo a Labán: «Dame mi mujer, pues se ha cumplido el tiempo y entraré a ella». Reunió Labán a todos los hombres del lugar y dio un convite, y por la noche, tomando a Lía su hija, se la llevó Jacob, que entró a ella. Dio Labán a Lía su hija, su sierva Zelfa, para que fuera sierva de ella. Llegada la mañana, vio Jacob que era Lía, y dijo a Labán: «¿Por qué me has hecho esto? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué me has engañado?». Labán le respondió: «No es en nuestro lugar costumbre dar la menor antes que la mayor. Acabada esta semana te daré también después la otra por el servicio que me prestes durante otros 7 años». Hízolo así Jacob, y cumplida la semana, diole Labán a Raquel su hija por mujer, y con ella a Bala su sierva para sierva de ella. Entró también a Raquel Jacob, y la amó más que a Lía, y sirvió por ella otros 7 años. O sea, aquí fijémonos, ya se desvela cómo es Labán. Como dirán después sus hijas, ha negociado con ellas. Como nos hemos dado cuenta, Jacob no tiene para pagar la dote, entonces se ofrece a estar sirviendo a Labán durante 7 años, al cabo de los 7 años, para que le dé como esposa a Raquel, porque está enamorado de Raquel. Raquel tiene una hermana mayor, que se llama Lía, que se lo dice que era pues menos agraciada. Y Jacob se había enamorado de Raquel, no se había enamorado de Lía. Entonces, pasados esos 7 años, que seguramente fueron unos años en los que Dios realmente bendijo, como veremos más adelante, bendijo el esfuerzo de Jacob y se multiplicaron sus rebaños. Por lo tanto, Labán ve que le va muy bien que su sobrino trabaje para él y que lo haga gratis, claro. Entonces, ¿qué hace? Fijémonos que en el fondo Jacob sufre lo mismo que hizo él con su padre. Él suplantó a su hermano y ahora le suplanta la esposa. Dice Labán que no era costumbre en aquella tierra, en aquella zona, pues que se case la mayor antes de la menor. Por lo tanto, ningún problema, como que existía la poligamia, pues bueno, ahora sigue con Lía y después otros 7 años te voy a dar también a Raquel. Por lo tanto, me vas a servir 14 años, gratis. ¿De qué se vale? Pues de la costumbre que existía y que por lo visto existe todavía entre algunos
sobre todo los que viven en el desierto, en el que el esposo no veía a la esposa hasta el día siguiente de la noche de bodas. Por lo tanto, recordemos que también Raquel, cuando se acercaba, se cubrió con el velo para que Isaac no le viera. Pues entonces, de esta manera, Labán introduce en la habitación a Lía y no a Raquel. Pero fijémonos que a las dos, tanto a Lía como a Raquel, Labán les ha dado una esclava. Estas esclavas, esto ya lo vimos con Sara, eran propiedad personal en este caso de Lía, la suya, y de Raquel, la que le dio su padre. Eran propiedad de ellas, no era propiedad del matrimonio. Esto explicará lo que después veremos, ¿no? El hecho es que efectivamente, pues Jacob no le queda otra que aceptar. Acepta celebrar la semana de bodas, pasada esta semana de bodas, le dará a Raquel como esposa, pero tendrá que servirle 7 años más. Y, pues sí, Jacob no le queda otro remedio, diríamoslo así, si quiere casarse con Raquel, y por lo tanto le sirve 7 años más. Pero fijémonos que ahora nos encontramos con estas contradicciones que a veces nos hemos encontrado en la Biblia. Y es que Raquel es estéril. Fijémonos el versículo 31. Viendo Yahvé que Lía era desamada, abrió su matriz, mientras que Raquel era estéril. O sea, Lía, la menos amada, porque realmente Jacob no se había querido casar con ella, pues Dios hace que tenga hijos, mientras que Raquel no tiene hijos. Fijémonos que posteriormente, en el libro del Levítico, si quieren lo podemos leer, el capítulo 18, el versículo 18. Levítico 18, 18. No tomarás a la hermana de tu mujer para hacer de ella una rival suya, descubriendo su desnudez con la de tu mujer en vida de ésta. Se prohibió que se pudieran casar con 2 hermanas a la vez, para evitar la rivalidad entre las hermanas, que es lo que nos vamos a encontrar a la familia de Jacob. Lía y Raquel, rivales, y son hermanas. Podemos continuar, volvemos al Génesis capítulo 29 y leamos del 32 hasta el 35. Concibió Lía y parió un hijo, al que llamó Rubén, diciendo: Yahvé ha mirado mi aflicción y ahora mi marido me amará. Concibió de nuevo y parió un hijo, diciendo: Yahvé ha oído que yo era desamada y me ha dado este más, y se llamó Simeón. Concibió otra vez y parió un hijo, diciendo: ahora mi marido se apegará a mí, pues le he parido 3 hijos, y por eso le llamó Leví. Concibió nuevamente y parió un hijo, diciendo: ahora sí que he de alabar a Yahvé, y por eso le llamó Judá, y cesó de tener hijos. O sea, fijémonos que por lo tanto Lía tiene 4 hijos. De hecho, ustedes se acordarán a cuál de estas, cada uno de ellos, como veremos después, constituyeron con el tiempo una tribu. Estuvo la tribu de Rubén, la tribu de Simeón, etc., ¿no? ¿Se acuerdan a cuál de las tribus pertenece Jesús? De Judá. Por lo tanto, al 4.º hijo de Lía. Es decir, no nacerá de los hijos de la amada Raquel, sino de Lía precisamente. Entre tanto, pues ve cómo, Lía tiene un hijo tras otro, mientras que Raquel sigue estéril. Recordemos que en aquella mentalidad, no tener hijos se consideraba casi como una maldición, como algo horrible, algo terrible. Por lo tanto, Raquel sufre, viendo que no tiene hijos. Por esto, veámoslo cómo sigue en el capítulo 30, vamos a leer los versículos del 1 al 8. Raquel, viendo que no daba hijos a Jacob, estaba celosa de su hermana y dijo a Jacob:
dame hijos o me muero. Airóse Jacob contra Raquel y le dijo, ¿por ventura soy yo Dios que te he hecho estéril? Ella le dijo, ahí tienes a mi sierva Bala, entra ella, que para sobre mis rodillas y tenga yo prole por ella. Dióle pues su sierva por mujer y Jacob entró a ella. Concibió Bala y parió a Jacob un hijo, y dijo Raquel, Dios me ha hecho justicia, me ha oído y me ha dado un hijo, por eso le llamó Dan. Concibió otra vez Bala, sierva de Raquel, y parió un segundo hijo a Jacob, y diciendo Raquel, luchas de Dios he luchado con mi hermana y le he vencido, por eso le llamó Neftalí. O sea, fijémonos qué paz y qué armonía podía encontrar Jacob en su hogar. Todo esto son consecuencias de su pecado. Entonces, si lo ven, si Jacob no hubiera hecho lo que hizo, engañando a su padre, etc., y hubiera podido venir como vino Eliezer, con los bienes, con los regalos adecuados, etc., a buscar esposa, todo esto se lo habría evitado. Por lo tanto, todo pecado, pronto o tarde, antes o después, tiene consecuencias dolorosas, siempre. Pero precisamente Dios se va a valer de todo esto, como ocurre en nuestro caso, en cada uno de nosotros, para irle purificando, para irle ayudando a tomar conciencia de su pobreza, ir tomando conciencia de su pecado, y por lo tanto irle elevando, irle fortaleciendo, porque en esta situación podemos imaginarnos, después de la experiencia que había tenido de esa presencia de Dios y de esa promesa de Dios que le iba a ayudar, tenía que servirle de apoyo, de ayuda, de consuelo para soportar toda esta situación. Luego va aumentando su relación con Dios, su experiencia de la presencia de Dios. Sin todo esto, no lo habría tenido. Es decir, aquella frase de San Pablo en la carta a los Romanos que dice, Dios hace que todo sea para bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Todo sirve, Dios hace que todo sirva para bien de los que aman a Dios. Y efectivamente eso va a ocurrió, digámoslo así, con Jacob. Todo esto le sirvió para irse acercando más a Dios, para ir contando más con Dios en su vida, para ir conociendo mejor a Dios. Y experimentando la protección de Dios, las dos cosas. Continuamos leyendo ahora los versículos del capítulo 30, versículos del 9 al 13. Viendo Lía que había dejado de tener hijos, tomó a Celfa, su esclava, y se la dio por mujer a Jacob. Celfa, esclava de Lía, parió a Jacob un hijo, y Lía dijo, ¡qué buena fortuna! Y le llamó Gad. Parió Celfa, esclava de Lía, un segundo hijo a Jacob. Y dijo Lía, por dicha mía, pues las hijas me han hecho feliz. Y le llamó Aser. Salió Rubén al tiempo de la siega del trigo, y halló en el campo unas mandrágoras, y se las trajo a Lía su madre, y dijo Raquel a Lía, dame por favor de las mandrágoras de tu hijo. Lía le contestó, ¿te parece todavía poco haberme quitado el marido, que quieres quitarme también las mandrágoras de mi hijo? Y le dijo Raquel, pues que duerma esta noche contigo a cambio de las mandrágoras de tu hijo. Fijémonos qué convivencia tan pacífica en el hogar de Jacob. Recordemos que les dije que las esclavas, al ser propiedad de la esposa, tanto Raquel como Lía tienen hijos a través de sus esclavas, pero los hijos legalmente eran de ellas, porque las esclavas eran propiedad suya. Esto es la manera como se concebía, la legalidad de entonces. Por lo tanto, Jacob se ve obligado a tener 4 esposas. Raquel y la esclava de Raquel, Lía y la esclava de Lía. Pero llega hasta el extremo de lo que hemos leído que no nos tocaba. Después tenía que haberse leído hasta el versículo 13. Ahora desde el versículo 14 se nos dice
esta realidad, cómo el hijo mayor de Lía, en el campo, encuentra unas mandrágoras. Se pensaba, en la mentalidad popular, que si una mujer estéril comía unas mandrágoras, se volvía fértil. Entonces, Rubén le ofrece con toda ilusión las mandrágoras a su madre, pero Raquel pues las quiere. Y Lía se queja: me has quitado el marido, también te quieres llevar las mandrágoras de mi hijo. Y entonces, fijémonos que negocian con Jacob: pues dame las mandrágoras y que esta noche se acueste contigo. Cuando viene el pobre de Jacob, cansado de su trabajo, le sale al encuentro Lía: oye, tienes que venirte conmigo esta noche, lo hemos acordado. Vamos a seguir leyendo. Hemos leído hasta, desde el versículo 16 leamos, Vamos a leerlo hasta el 21. Vino Jacob del campo por la tarde y saliéndole Lía al encuentro le dijo: entra a mí, pues te he comprado por unas mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella Jacob aquella noche. Y oyó Yahvé a Lía, que concibió y parió a Jacob el 5.º hijo. Y dijo Lía: Dios me ha pagado mi merced por haber dado mi sierva a mi marido, y le llamó Isacar. Concibió de nuevo Lía y parió a Jacob un 6.º hijo, diciendo: Dios me ha hecho un buen don, ahora mi marido morará conmigo, pues le he dado 6 hijos, y le llamó Zabulón. Después parió una hija, a la que llamó Dina. Seguramente habría más hijas, pero esta es la que después, sería un acontecimiento que por lo tanto era importante saber, digamos, quién era su madre, ¿no? A qué grupo pertenecía. Es decir, aquí nos encontramos, por lo tanto, como ya comenté, pues con que Jacob vuelve cansado y Lía le sale al encuentro: oye, que te he comprado, esta noche tiene que venir conmigo. Pero hay un detalle quizás es importante que caigamos en la cuenta: como de hecho Lía es una mujer creyente. Si se han fijado, atribuye a Dios cada vez que tiene un hijo y da gracias a Dios por ese hijo que Dios le ha dado. Por lo tanto, dentro de su situación de rivalidad con su hermana, cosas humanamente, digamos, lógicas, razonables, si nos situamos en el contexto histórico-social. Sin embargo, ella tiene fe en Dios, confía en Dios, sabe agradecer a Dios los hijos, y seguramente también le agradecería otras cosas. Finalmente, Dios se acuerda de Raquel y también nace el hijo tan amado de Jacob, que se entiende. Leamos los versículos 22 al 24. Acordóse Dios de Raquel, la oyó y la hizo fecunda. Concibió pues y parió un hijo y dijo: Dios ha quitado mi afrenta. Y le llamó José, pues dijo: que me añada Yahvé otro hijo. O sea, aquí tenemos que finalmente, seguramente no tenía nada que ver las mandrágoras, pero sí que consta que Raquel pidió a Dios un hijo, hace oración. Podemos pensar que Jacob seguramente también lo haría, como lo había hecho anteriormente. Habíamos visto que Isaac ruega a Dios por su esposa, que también era estéril, ¿no? Y después de 20 años nacen los 2 hermanos gemelos. Bien, aquí también finalmente Raquel queda embarazada y da a luz a José, el hijo predilecto de Jacob. En parte se comprende, por ser el hijo de su esposa, a la que él realmente amaba, pero también, como veremos, por la manera de ser de José, muy distinta de sus hermanos. Porque podemos imaginarnos cómo sería la educación que recibían estos hijos, estos niños, viendo esa rivalidad de sus madres, que por lo tanto se traduce en rivalidad entre ellos. Cosa muy razonable, porque somos limitados y los años de la infancia son muy importantes para la educación de los hijos. Bien, vamos pues a continuar leyéndolo ahora los versículos del 25 al 28.
Cuando Raquel parió a José, dijo Jacob a Labán: «Déjame irme a mi lugar, a mi tierra. Dame mis mujeres por las que te he servido, y me iré, pues bien sabes tú que buen servicio te he hecho». Respondióle Labán: «Si he hallado gracia a tus ojos, yo sé por agüero que por causa tuya me ha bendecido Yahvé. Fíjame tu salario y yo te lo daré». Ya han pasado los 14 años y Jacob decide que quiere volver allá a su tierra. Pero seguramente Jacob, digamos, hasta ahora no tenía nada, ningunos bienes personales. Entonces, seguramente, repito, él querría hacerse una pequeña fortuna, por decirlo así, para volver no de vacío a su casa. Pero eso sí, le pide que si ha servido por las dos esposas, que se las dé. Ya son suyas, las ha comprado, por decirlo de alguna manera, ha pagado el dote correspondiente con sus servicios. Ya veremos que Labán no está del todo de acuerdo, piensa que son suyas y que tiene derecho a que se queden. Es decir, veremos que Labán es un hombre tremendamente avaro, que ha visto que le ha ido muy bien, que Dios ha bendecido realmente el trabajo de Jacob y no quiere que se vaya. Entonces, bueno, pues ahora ya a partir de este momento, como ya ha pagado, ya sí que se quede y le hará un contrato personal para él. Pero Jacob conoce muy bien a su tío. Como veremos más adelante, realmente Labán fue un hombre tremendamente duro, injusto con su hijo, con su sobrino. Bien, entonces le dice Labán: bueno, fíjame un salario, ¿qué quieres que te dé a cambio de tu trabajo? Y aquí veremos una vez más la astucia de Jacob. Vamos a seguir leyendo los versículos 29 al 34. Contestóle Jacob: «Tú bien sabes cómo te he servido y lo que conmigo ha venido a ser tu ganado. Bien poco era lo que antes tenías, pero se ha aumentado grandemente y Yahvé te ha bendecido a mi paso. Ahora pues habré de hacer también yo por mi casa». Labán le dijo: «Dime qué es lo que he de darte». «No has de darme nada», le contestó Jacob, «sino hacer lo que voy a decirte, y volveré a apacentar tu ganado y a guardarlo. Yo pasaré hoy por entre todos tus rebaños y separaré toda res manchada o rayada entre los corderos, y toda res manchada entre las cabras. Eso será mi salario. Mi probidad responderá sí por mí a la mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Todo cuanto no sea manchado entre las cabras y rayado entre los corderos, será en mí un robo». Y respondió Labán: «Bien, sea como dices». O sea, tengamos en cuenta que en Siria se ve que las cabras son todas negras y las ovejas pues son blancas. El que haya rayadas o con manchas no es lo normal, pero alguna que otra sale. Es decir, se sabe científicamente que cuando ha habido un tiempo en el que ha habido pues cabras y ovejas manchadas y rayadas, puede que al cabo de un tiempo, sobre todo si se han ido eliminando, no aparezcan, digamos, ya ese tipo de animales. Y se ve que en tiempos de Jacob la mayoría no eran rayadas ni eran manchadas. Por lo tanto, Jacob pone un modelo que será fácil que Labán tenga que reconocer lo que no son suyas, porque Jacob ha comprendido que si le dice dame tantas ovejas, pues le va a hacer tacaño y va a encontrar trucos para no dárselas o para darle menos. Por lo tanto, eso queda claro. Las rayadas y manchadas serán mías, las blancas tuyas, con lo cual Labán piensa: perfecto, yo me quedo con la mayor parte. Pero no sabía que existe la posibilidad que, pasado un tiempo, por atavismo, vuelva otra vez a aumentar las rayadas y manchadas.
Y parece ser, como lo veremos más adelante, que Jacob sin duda alguna hizo oración y Dios le inspiró esto que le pide. Pero como veremos también, él va a emplear su astucia para conseguir quedarse con las mejores y con la mayoría. De forma que no puede decirse que Jacob le ha robado, porque el acuerdo es este: las manchadas y rayadas para Jacob, las lisas para Labán. ¿Y qué hace Labán para evitar que se mezclen? Fijémonos los versículos 35 y 36. Pero aquel mismo día separó todos los machos cabríos manchados, todas las cabras manchadas y cuantas tenían algo de blanco, y entre los corderos todos los rayados y manchados, y así se los entregó a sus hijos, haciéndoselos llevar a 3 días de camino de donde estaba Jacob. Jacob siguió apacentando el resto del ganado de Labán. O sea, ¿qué hace Labán? Para evitar que haya machos que sean rayados y por lo tanto pueda engendrar animales igualmente, los separa todos y se los da a sus hijos, lo cual indica que ya estos eran mayorcitos. Y estos se van a una distancia de 3 jornadas, luego bien separados, mientras que Jacob sigue guardando el rebaño que es de su tío Labán. ¿Y qué hace pues a partir de este momento? Vamos a seguir leyendo desde el 37 al 43. Tomó Jacob varas verdes de álamo, de almendro y de plátano, y haciendo en ellas unos cortes, las descortezaba, dejando lo blanco de las varas al descubierto. Puso después las varas así descortezadas en los canales de los abrevaderos a donde venía el ganado a beber. Y las que se apareaban a la vista de las varas parían crías rayadas y manchadas. Jacob separó el ganado poniendo delante cuanto de rayado y manchado había en los rebaños de Labán, y puso su grey aparte, sin dejar que se mezclara con la de Labán. Era cuando las reses vigorosas entraban en calor, cuando ponía Jacob las varas a su vista en los abrevaderos, para que se apareasen entre las varas. Pero ante las débiles no las ponía, y así las crías débiles eran las de Labán, y las fuertes las de Jacob. Vino a ser Jacob rico en extremo, dueño de numerosos rebaños de siervos y de siervas, de camellos y de asnos. Aquí vemos una vez más la astucia de Jacob. Una vez que se han separado todos los machos cabríos, etcétera, de rayados, que los ha separado ya desde ahora, ¿qué hace Jacob? Fijémonos que aquí se vale de algo que era del pensar normal de la gente entonces. Atribuía a que el hecho de que tuviera delante, allí junto a los pilones, cuando venían a brevar el ganado, varas en las que, digamos, les quitaba, la descortezaba en parte, y de forma que quedaban rayas, se pensaba que si se apareaban delante de esas varas, los animales que nacían eran rayados. Pero de hecho, fijaos que vamos a leer el versículo, y terminamos con esto, del capítulo 31, los versículos 9 al 13. Es pues Dios el que ha tomado lo de vuestro padre y me lo ha dado a mí. Cuando las ovejas entran en calor, vi yo en sueños que los carneros que cubrían a las ovejas eran rayados y manchados. Y mi ángel me dijo en el sueño, Jacob. Le respondí, firme aquí. Y él dijo, alza tus ojos y mira, todos los carneros que cubren a las ovejas son rayados y manchados, porque yo he visto lo que te ha hecho Labán. Yo soy el Dios de Betel, donde ungiste tú un monumento y me hiciste el voto. Levántate pues, sal de esta tierra y torna a la tierra de tu parentela. Es decir, fijémonos que según esto, que es lo que después, ya lo leeremos en otro momento, le dirá Jacob a sus esposas, fue Dios quien le inspiró este tipo de negocio, por decirlo así. No se debía precisamente el nacimiento de los animales rayados a aquellas varas, a aquella estrategia. Pero él se aprovecha de lo que se creía comúnmente. El hecho es que de esta forma las reses
que nacen fuertes son rayadas. Las redes que nacen débiles son lisas. De tal manera que la parte de Jacob cada vez son más abundantes y mejores, y las de Labán cada vez son menos y más flacas. Por consiguiente, de esta forma, Jacob se enriquece y llega a tener siervos, siervas, todo tipo de ganados, etc. Pero llega el momento en que Jacob decide ya marchar a su tierra. Su madre no le ha podido llamar. Veremos que de hecho su madre ya no está. Su hermano sigue estando enfadado con él, y enfadado en serio, y por lo tanto él está esperando hasta que llega el momento en que Dios le dice: ya es hora, marcha. Pero en fin, esto lo dejamos, Dios mediante, para el próximo día.